Yo soy Julián Álvarez. Y yo soy Bernardo Silva. Y hoy vamos a hablar de 3 grandes momentos de nuestras carreras como futbolistas. Pero ¿yo a dónde miro? ¿A Julián o a las...? La gente en Argentina es muy pasional, cómo vive el fútbol. Se dice diviertes. Diviertes. Qué difícil esto es. Juli, ¿podrías decirnos los 3 momentos donde has sentido más presión en tu carrera? Obviamente que tengo que decir del Mundial, el Mundial pasado, que me tocó ganar con la selección argentina. Si tengo que elegir un partido, puedo decir la final, por lo que representa la final, pero sí, presión, porque la gente en Argentina es muy pasional, cómo vive el fútbol y la ilusión que había, no podíamos defraudar. Pero Juli, juegas una final del Mundial, que lo tienes que decidir en los penaltis. Imagino que no sea fácil esa presión de llegar ahí en ese momento y por esto puedes ganar o perder un Mundial. Sí, la verdad que es fácil, pero sí, en los penaltis, que sabes que erras y perdes la final del mundo, es un momento de mucha presión, de mucha adrenalina, y la verdad que esos sentimientos, esas cosas que vivimos todo ese mes de la Copa del Mundo, no me lo voy a olvidar nunca. Bernardo, ¿en qué momento de tu carrera has sentido más presión? Bueno, cuando era joven no sabía lidiar tan bien con esas situaciones, pero el momento que he sentido más presión ha sido sin duda la final de la Champions del año pasado, porque sentí que era un momento de gran responsabilidad para todos nosotros y en el club que teníamos que ganar esa competición porque era lo que faltaba al club. Hubo mucha más presión en la final de la Champions, ya que si ganábamos era para ganar el triplete. Bueno, un poco más, claro, porque el triplete en Inglaterra solo lo habían hecho antes una vez y era algo histórico, pero tal vez no tanto más, porque solo ganar esa competición la primera vez por el club y la competición que nos faltaba a todos ha sido muy especial y creo que la presión hubiera sido parecida. ¿Y la segunda? ¿Las otras 2? Podría decir mis momentos en River, debuts, diferentes partidos como superclásicos, viendo cómo rendí, tenés que tratar de ayudar al equipo, de hacerlo de buena manera. Por ejemplo, mi primer superclásico fue la final de Libertadores en Madrid, que entré unos minutos, así que era un partido súper importante, mucha presión. ¿Tenés algún otro momento? Cuando empecé en el Mónaco, la presión de empezar la carrera y de querer hacer bien las cosas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando ganamos la Liga en Francia, el partido fuera contra el París. Fue un momento muy importante porque no podíamos perder y jugar ahí es muy difícil. Y ahí siempre se siente mucha presión también. Son memorias muy buenas porque aprendes mucho. ¿Tienes alguna más? Bueno, podría mencionar como un desafío, que fue un momento de presión, el cambio de venir de Argentina a cambiar a un club de Europa, a una liga diferente, a un país diferente, con otro idioma, otra cultura, otro clima. Eso fue un desafío y sentí un poco de presión porque no sabía con qué me iba a encontrar, no sabía si iba a estar a la altura, cómo iba a rendir, pero la verdad que todos esos momentos pasan y creo que sentir presión te hace estar alerta para rendir de buena forma. Y el tercer momento que tengo de presión es jugar una grande competición con Portugal, un Mundial o una Eurocopa. Siempre es diferente y especial porque estás representando a todo tu país, a tu familia, a tus amigos, y es un momento de grande presión también. ¿Qué te pasaba por tu cabeza cuando te tuviste que incorporar a la selección de Portugal al lado de grandísimos jugadores? Bueno, un sueño, porque jugar por tu país con los jugadores que siempre has mirado en televisión, tus ídolos, porque juntarte ahí a esa gente grande que ya había ganado tanto en el fútbol es siempre un momento muy especial. Juli, ¿tienes alguna técnica para superar estos momentos de presión? No sé si alguna técnica, pero sí podría decir que lo que trato de hacer es hacer siempre lo mismo, o sea, lo que hago en un día cotidiano, no
pensar demasiado las cosas, para mantenerme tranquilo. Creo que de esa forma lo vivo con más naturalidad. Bernardo, ¿tienes alguna técnica que nos puedas comentar para llevar adelante estos momentos de presión? Bueno, sobre todo pensar que tenemos mucha suerte de nuestro trabajo hacer lo que más nos gusta y tener la suerte de poder todos los días jugar al fútbol. Entonces, hacerlo con placer, porque cuando estás feliz y haces bien las cosas siempre lo vas a hacer mejor. Así que una presión buena de poder realizar nuestros sueños.